vamos a combinar los antecedentes, vamos a combinar las fuentes y ya vamos a entrar a la materia. Es decir, empezar a ver las leyes y empezar a ver cómo vamos a aplicar esto en cada rama del derecho. Entonces, en el calendario de clases, ahí está ya. Lo único que nos toca ahorita ya son las... vamos a comenzar con la LO, que es la base para el derecho internacional privado, y después ya vamos a ir comenzando con los códigos que les mandé en la clase. Entonces, voy a darles la palabra al grupo 1, que solo una persona va a exponer, y voy a estar aquí. Gracias, estimado licenciado, compañeros, buenas tardes. En relación a nuestro tema Derecho Internacional Público, les tengo una pregunta. ¿Qué sucede cuando un desarrollador guatemalteco firma un contrato con una empresa de tecnología en España para crear una aplicación? El trabajo se desarrolla acá en Guatemala, obviamente, pero el cliente paga desde Europa. Las preguntas son, ¿qué ley regula el contrato? Y si hay incumplimiento en el mismo, ¿se puede demandar desde Guatemala? Pues bien, es a este tipo de interrogantes lo que hace que el derecho internacional público pretenda darle una solución. Mi nombre es Maritza Sandoval y en esta oportunidad les voy a exponer los antecedentes históricos del derecho internacional público. Pero antes me gustaría que pudiéramos definir qué es el derecho internacional privado, perdón, que es privado. Según varios autores consideran o lo denominan como el conjunto, como una rama del derecho que regula las relaciones entre particulares en un ámbito extranjero. Su principal objetivo es responder 3 preguntas claves. Entre estas están: ¿qué ley es aplicable en tal situación? ¿Qué juez es competente para conocer tal caso? Y ¿se puede reconocer una sentencia extranjera acá en Guatemala? Por lo tanto, para responder estas preguntas es necesario ahondar un poco sobre los antecedentes del derecho internacional público, cómo surge, qué escuelas surgen con el mismo, quién es el precursor principal para que el derecho internacional privado se sistematice y se formalice como una rama jurídica. Pues bien, en esta etapa tenemos la primera etapa, es en el siglo III antes de Cristo, durante el siglo V después de Cristo, es el derecho romano. En Roma hay 2 grandes derechos que podríamos decirle que son los derechos, el derecho madre, si se le denominara de esa forma, que es el derecho jus civile y el jus gentium. El derecho jus civile pues es un derecho propio de los ciudadanos romanos, mientras que el jus gentium era un derecho que aplicaba para ciudadanos extranjeros y también entre ciudadanos romanos. Es decir, no únicamente aplicaba entre ciudadanos extranjeros, sino también la relación que tenían entre ambos, ¿verdad? El jus gentium fue el primero que se aplicó a los extranjeros y fue el punto clave que dio que dio inicio al derecho internacional privado, no conocido como una rama de derecho, ¿no? Sino que era como una regla que se aplicaba cuando habían ciertos conflictos entre ciudadanos de distintas ciudades de Roma. Tenemos una segunda etapa que es el siglo XI al siglo XIV, que es en la Edad Media. Precisamente fue en Italia durante el Renacimiento que surgen 2 grandes escuelas, que están las escuelas glosadores y los postglosadores. Los glosadores fueron aquellos doctrinarios que realmente ellos comentaban la literatura romana, y los postglosadores, que eran los comentaristas, es decir, que fueron los postglosadores los que crearon ya la aplicación para la formalización
del derecho privado, del derecho internacional privado. En la escuela post-glosadora, es donde surge el primer precursor del derecho internacional privado, que es Bartolo de Soperato, quien propuso una idea clave para el surgimiento formal del derecho internacional público. Cada ciudad tiene su ley, pero hay que decir qué ley aplicar cuando existe un conflicto. Tengamos en cuenta que si bien ya había pequeñas muestras o rasgos de surgimiento del derecho internacional privado, no todavía tenía cierta relación con extranjeros, sino que era más bien dentro de las ciudades de Italia. Y fue con el aporte de Bartolo de Soperato donde se crea una de las primeras formulaciones de lo que hoy llamamos el conflicto de leyes. Como una tercera etapa durante el siglo XIV al siglo XVII surgen las doctrinas estatuarias. Esta fue la pionera en clasificar el derecho internacional público, en resolver conflictos jurídicos. Y entre estas se encuentran tres grandes postulados. Está el estatuto personal, que abarca lo que es la capacidad de las personas, el estado civil, el nombre, entre otros. Este se asemeja un poquitito al Código Civil. Está el estatuto real, que esta es la relación, o más bien lo que se regula los bienes inmuebles y su propiedad. Y está un tercer estatuto, que es el estatuto municipal. Aquí ya es la relación que afecta tanto a las personas como a los bienes, ¿verdad? Y a lo que ya conocemos como contratos. Bien, una cuarta etapa, que es en el siglo XIX, ya vienen las codificaciones. Gracias al Código Civil de 1804 de Napoleón, pues ya se establece y se determina lo que es las leyes extranjeras y sus principales elementos. Y es aquí donde el nacimiento del derecho internacional privado surge como tal, es decir, ya se formaliza y ya se sistematiza. Y ya es capaz de determinar leyes aplicables, definir la jurisdicción y competencia y reconocer sentencias extranjeras. Como una última etapa, hablando cronológicamente, durante el siglo XX al siglo XXI está la etapa de internacionalización, es decir, el derecho internacional privado ya no únicamente se vinculaba desde un contexto más nacional, sino que ya entran otras organizaciones, otras instituciones, como fue el caso de tratados multilaterales, como la Conferencia de la Haya, organismos internacionales como la ONU, OEA y la Unión Europea, y los principios generales, que es el respeto al orden público, la buena fe y autonomía de la voluntad. Hasta ahí se podría decir que termina la etapa, ese ínterin del derecho romano, desde sus inicios hasta la actualidad. Sin embargo, también tenemos desafíos contemporáneos, también se ha enfrentado a ciertos desafíos contemporáneos, como es la globalización, derechos humanos y nuevas tecnologías. El derecho internacional privado enfrenta desafíos como la globalización, el comercio electrónico y la movilidad humana, y reglamentos europeos como Roma I, Roma II, y en 1915-2012 han unificado criterios sobre ley aplicable y jurisdicción. Temas actuales como la gestación subrogada o el matrimonio igualitario exigen normas más humanas y flexibles. El derecho internacional público ya no es solo teórico, sino una herramienta práctica de cooperación. Su evolución refleja la necesidad de adaptarse a nuevas realidades sociales y políticas. Oye, como conclusión hemos llegado que la historia del derecho internacional público tiene una secuencia que inicia desde reglas básicas que se practicaron desde Roma. Sin embargo, con el tiempo ha ido evolucionando y ha demostrado una gran capacidad para ir a abarcar también otras ramas del derecho, como es el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho penal, entre otras, claro está. Bien,
Ahorita les tengo ya para finalizar unos ejemplos de cómo se interpreta cómo podemos aplicar el derecho internacional privado. El licenciado va a enviar unos documentos y tienen un caso que es no sé si lo voy a leer. Don Julio, ciudadano guatemalteco y empresario, falleció en Ciudad de Guatemala. Sin embargo, él tenía los siguientes bienes: una casa en la antigua Guatemala, una cuenta bancaria en España y un apartamento en Panamá. Además, tiene dos hijos. Uno vive en Guatemala, el otro vive en Estados Unidos y tiene doble nacionalidad. Preguntas jurídicas que surgen: ¿qué país tiene competencia para tramitar la herencia? ¿Qué ley se aplica para distribuir los bienes? ¿Es necesario que se inscriban los bienes ubicados en España o Panamá a nombre de los herederos? ¿Y a dónde es que se inscriben? Solución mediante el derecho internacional privado. Esto nos da una breve solución, porque realmente para hacerlas, este tipo de casos es muy complejo y tiene cierto nivel de dificultad. Competencia internacional. El artículo 21 del Código Procesal Civil Mercantil establece que los jueces guatemaltecos son competentes si el causante son competentes en conocer si el causante don Julio tiene su domicilio en Guatemala al momento del morir. Ley aplicable. Según el Código Civil guatemalteco y la Convención de la Haya sobre conflictos de leyes en materia de asociación por causa de muerte, la ley aplicable a la asociación es la del país del último domicilio del causante. Reconocimiento en el extranjero. Para que la partición hereditaria guatemalteca tenga efectos en España y Panamá, debe hacerse el exequatur o reconocimiento en esos países, siguiendo sus procedimientos internos. Inscripción de los bienes. Los herederos deben presentar la resolución judicial guatemalteca traducida y legalizada. Documentos que cumplen con la legislación del país donde se encuentre cada uno. Esto sería como una breve del ejercicio. Ya para finalizar, les tenemos un segundo caso que es muy interesante. Con el grupo lo estuvimos analizando y pues estuvimos viendo qué podíamos hacer en este sentido, ¿verdad? Espero que es un caso para analizar más, no lo veamos tan objetivamente, por favor. Mariana, les voy a leer. Mariana es una mujer mexicana que se encuentra casada con Juan, un ciudadano guatemalteco. Ella vive en Guatemala. Ellos viven en Guatemala. Ella queda embarazada y desea abortar, pero en Guatemala esto es delito, salvo peligro de vida. Decide viajar a México, donde el aborto es legal, y realizar el procedimiento en su país. Las interrogantes son: ¿puede Guatemala sancionar penalmente actos legales cometidos en otro país? Y la segunda: entonces, si Mariana tiene domicilio guatemalteco y su nacionalidad es mexicana, ¿México tiene derecho a protegerla como ciudadana suya y permitirle acceder a servicios médicos legales en su territorio? Es un buen caso para analizar. Eso es todo, compañeros. Gracias. ¿Tienes el grupo 2? ¿Ya me pasaron la presentación? Sí. ¿Me la pueden mandar por WhatsApp? Cierra el lente mejor. Para que no desconecte. Ya. ¿Dónde me la mandan? Se la mandamos por correo.
licenciado, muy buenas tardes compañeros presentes. Mi nombre es Ángel y junto con mi compañero Fernando venimos a hablarles un poco acerca de la influencia que tuvo el derecho romano la influencia del derecho romano y el derecho canónico sobre el derecho internacional privado. Si bien podemos mencionar el derecho internacional privado como una disciplina jurídica que se encarga de resolver los conflictos de leyes entre ordenamientos jurídicos de distintos estados, esta ha sido profundamente influenciada por dos grandes fuentes, como lo han sido el derecho romano y el derecho canónico. El derecho romano, con su desarrollo sistemático de normas sobre personas, bienes y obligaciones, sentó bases muy fuertes para la noción de la jurisdicción y normas de conflicto. Por ejemplo, el derecho romano aportó una estructura muy lógica y sistemática para tratar temas como, por ejemplo, la propiedad, la capacidad y las obligaciones. De aquí nace del derecho romano y es muy importante el jus gentium, el derecho de gentes. Todos recordamos haberlo visto en algún momento y podemos entender la influencia del derecho romano, ya que recibimos un curso específico sobre el derecho romano pues en nuestra carrera. El derecho de gentes, como una figura histórica que con sus principios dejó una huella muy importante en el derecho internacional privado, se encarga de determinar la jurisdicción competente en relaciones jurídicas internacionales y señalar asimismo el derecho aplicable junto con las normas de conflictos entre leyes de otros estados. El derecho romano, si bien lo podemos definir como un conjunto de normas y leyes y principios jurídicos, que rigieron a los pueblos en la antigua Roma, cabe recalcar, y que las mismas se encuentran, de hecho, son parte fundamental en la actualidad en nuestro sistema jurídico. Nuestro sistema, al basarse en un sistema jurídico romano, tiene como antecedentes las diversas instituciones que nacen de este mismo, como por ejemplo entre ellas podemos mencionar el Código de las 21 tablas, y cabe destacar que en Roma se destacaron tres épocas principales que desarrollaron estos mismos sistemas, que fue la monarquía, la república y el imperio. Podemos concluir que solamente en el derecho romano, como fuente histórica e influenciante en el derecho internacional privado, sentó bases para un estado de soluciones de conflictos entre leyes de distintos estados. Buenas tardes. Yo les voy a platicar sobre el derecho canónico. Primero establecemos pues, qué es el derecho canónico. El derecho canónico es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, formación y la vida de la Iglesia Católica. También esta pues, se ve influenciada entre la relación entre sus fieles y otras entidades, ¿verdad? Podemos establecer que es un sistema jurídico autónomo, fomentado principalmente por doctrina, por costumbre y pues por las autoridades de la Iglesia Católica, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Su cuerpo normativo pues sería el Código del Derecho Católico, que es promulgado principalmente por el Papa, ¿verdad? Sus antecedentes. El derecho canónico pues tiene principalmente lo que es un antecedente, que sería en este caso pues las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En este caso pues se encuentra lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? En esos pues hay dos puntos de partida. Principalmente sería que el Antiguo Testamento pues daba como que en ese caso bajo los 10 mandamientos pues esa guía en la cual pues todos deberían guiarse con respecto a pues la vida que deberían llevar, ¿verdad? Y a partir del Nuevo Testamento es donde se establece principalmente ya lo que es la propia iglesia, ¿verdad? En la cual ahí va tomando parte e influir en lo que serían pues ya en aspectos que podrían ser ya civiles, ¿verdad? En algunos estados como tal, ¿verdad? En ese caso también, ¿cómo fue influido el derecho canónico en Guatemala? Principalmente fue influido pues en la época colonial, ¿verdad? Ya que pues acá pues fuimos colonizados por los españoles, donde principalmente pues la religión allá era católica, ¿verdad? Entonces ellos con la llegada aquí establecieron principalmente el derecho canónico, ¿verdad? Como la principal fuente de derecho, ¿verdad? Y a pesar de haber sido, después de la independización, ¿verdad? Muchos de estos principios como tal quedaron establecidos, ¿verdad? Y hoy en día son los que aún mantenemos como tal. De igual manera, este derecho canónico como tal
influye de manera en el derecho internacional privado, dado que muchos de los países que se encuentran acá en América, la mayoría, si no es que casi todos, ¿verdad?, han sido, ¿verdad?, colonizados pues por españoles. Entonces es por ello que mucha parte de América, ¿verdad?, son católicos, y quiera que no, pues eso es lo que ha permitido que haya mucha influencia en el derecho privado como secundario, ¿verdad? Dado que el derecho canónico como tal, pues se ve enmarcado muchas veces en algunos aspectos, principalmente en temas de familia, tema de matrimonio, incluso tema de educación deportiva, ¿verdad? Dado que, por ejemplo, incluso aquí en Guatemala, según la Constitución Política, ¿verdad?, establece la libertad de la religión, ¿verdad? Y ha sido tanto el impacto del derecho canónico aquí en Guatemala que hay muchos colegios, ¿verdad?, que a pesar de ser privados, pues influyen, ¿verdad?, con una educación católica, estableciendo principios, ¿verdad?, como tal. Ahora bien, el matrimonio sería principalmente, ¿verdad?, el tema, ¿verdad?, en el cual el derecho canónico como tal se puede establecer que se desarrolla lo que es el derecho internacional privado. Claro, ¿por qué? Porque este mismo, pues, al ser en varios países como tal, en dado caso uno quisiera, por ejemplo, contraer matrimonio en otro país bajo la misma religión, no habría ningún inconveniente, porque al final el tema de la religión como tal, pues, viene siendo de manera muy universal en el aspecto de este mismo aspecto, ¿verdad? Aparte de que también influye mucho con el tema de lo que es el divorcio, por los principios que establece, ya que, por ejemplo, acá en Guatemala el único que establece efectos legales, pues, es el matrimonio civil, pero el matrimonio, pues, canónico, ¿verdad?, influye mucho en lo que es el divorcio, ya que como tal para la Iglesia Católica, pues, no es permitido como tal un divorcio como tal, y cosa que en el derecho como tal civil, pues, sí existe un procedimiento para poderle darle solución a este mismo, ¿verdad? En este caso serían solamente las conclusiones. En este caso, como conclusiones, pues podríamos establecer que tanto el derecho romano como el derecho canónico, pues hasta la fecha aún tienen muchos aspectos, ¿verdad? Tanto el derecho civil, derecho familia, ¿verdad? Que aún así han sentado ciertas bases, ¿verdad?, con el desarrollo como tal, y al ser, pues, de antes, ¿verdad? O sea, me refiero en el punto de la época colonial, pues es una forma en la cual es muy sencillo, se podría decir, de poder solventar ciertos conflictos, ¿verdad?, ya que pues son de manera muy pasiva como trata de solventar los mismos. Solo voy a terminar. Déjame café. No se va a poder apagar a media. Continuamos. Compañeros, buenas tardes. A nosotros nos tocó la evolución del derecho internacional privado en Europa, sus codificaciones y tratados. Como ya lo han mencionado mis compañeros, el derecho internacional privado se originó en Roma con el Jus Gentium, que era un concepto jurídico en el cual se refiere al conjunto de normas y principios que regulaban relaciones entre los ciudadanos romanos y los extranjeros. Fueron ellos los primeros que reconocieron la necesidad de aplicar leyes distintas a los ciudadanos extranjeros, tomando en cuenta su origen. El gran avance se dio en la Edad Media, cuando empezó a considerarse las leyes de cada estado
que tenían un alcance territorial limitado, pero que en ciertos casos los estados podían reconocer la validad de leyes extranjeras y así lo exigían las relaciones jurídicas entre particulares. Las ciudades italianas comenzaron a usar acuerdos y costumbres para regular el comercio entre mercaderes de distintos países. Este enfoque fue usado por juristas posteriormente, a lo que dio lugar a resolver conflictos de leyes en un contexto internacional. Ya en el siglo XIX y XX, esta área del derecho se volvió más organizada y reconocida, con tratados como los de Bruselas y La Haya, que ayudaron a aceptar decisiones de otros países y mejorar la colaboración legal entre estados. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la conferencia de Haya. La conferencia de Haya nos dice que también este fue creado en 1893. Este habla sobre diversos temas internacionales, incluidos el matrimonio, sucesiones y comunicaciones judiciales. La Unión Europea, esta fue creado para poder crear numerosos tratados y reglamentos para contribuir a un mejor desarrollo internacional privado en Europa. También le voy a hablar un poco de lo que es las clasificaciones del derecho internacional privado. Entre esos existen dos tipos, que es el tipo de codificación nacional y el internacional. Lo que es la codificación nacional nos habla de que cada país tiene sus propias leyes y regulaciones, que también están relacionadas con el derecho internacional privado. Que también nos habla que la codificación nacional, sus leyes y sus regulaciones puede variar de un país a otro. En lo que hablamos de la codificación internacional son todo lo que son los tratados, acuerdos que se llevan a cabo entre diversos países para un bien común en las relaciones internacionales. Y también está lo que son las codificaciones del derecho internacional privado europeo, que es las iniciativas de codificación, instituciones, reglamentos europeos, que también nos habla que en este puede haber que pueden ser de carácter general o específico dentro del contexto europeo, y dentro de eso también aparece lo que es el convenio de Haya en el área común de matrimonio y sucesiones. Las codificaciones del derecho internacional privado existen tres, que son el Código Napoleónico, el alemán y el Código Civil suizo. Todos estos, tanto el alemán como el suizo, se dan en su mayoría por el Código Napoleónico, que todos vienen de todos los códigos civiles y tienen a raíz de este. En el Código Civil alemán, al mismo tiempo influye profundamente en los sistemas jurídicos codificados, especialmente en los países como latinoamericanos, y algún ejemplo de ellos podría ser el Código Internacional Privado de Bustamante, aprobado en el Haya de 1928. El Código Civil Suizo, cuerpo de derecho privado codificado por la jurisdicción Hugen a finales del siglo XIX. Como lo dije, pues trae un poco de lo que es el Código Civil Napoleónico y el alemán. Lo que son las codificaciones del derecho internacional privado nos habla también de lo que es
en sí los reglamentos europeos. Nos voy a hablar nuevamente del Tratado de Hayas. Este código establece normas aplicables a la ley en caso de derecho internacional privado, aunque poca influencia en Europa. El convenio de Hayas sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Este convenio establece reglas que determinan la ley aplicable a los contratos internacionales. Una de sus características es la unificación, la armonización de las normas del derecho internacional privado en los estados de miembros, reducción de conflictos y simplificación de la aplicación de leyes. Vamos a hacer un breve recordatorio de los derechos de los tratados del derecho internacional privado. Básicamente es la relación entre dos estados. Están los unilaterales y los multilaterales. Los unilaterales son cuando existen de un estado a otro. Un ejemplo, Colombia y Guatemala son unilaterales. Cuando existen más de dos, se le llaman multilaterales. Básicamente, para poner un ejemplo del derecho internacional privado, es como cuando la compañía que nos precedió tiene un ejemplo de un caso. Por ejemplo, los casos sucesorios, los casos de matrimonio, los casos de divorcio, casos incluso los de casación en algunos estados del país, son los que miramos dentro del derecho internacional privado. Obviamente, pues podemos mencionar muchos convenios. Tenemos el convenio de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, tenemos tratados sobre la ley aplicable, también tratados sobre la jurisdicción, que es sumamente importante en el derecho internacional. También tenemos tratados sobre los reconocimientos y ejecución de las sentencias, lo que hablamos hace un momento. Cuando un estado ratifica y otro estado no ratifica, cuando se ponen de acuerdo o no, pues nos vamos a esta etapa de los tratados. También tenemos la Convención de Viena, que es de las más populares que tenemos en el sistema, sobre la compraventa internacional de las mercaderías, el reglamento de la EU. También tenemos pues, el reconocimiento de ejecución y sentencias en materia civil y comercial. Y por último y no menos importante, el reglamento de Roma. Entonces, básicamente lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Muchos nos vamos a inventar el agua tibia. Derecho internacional son las relaciones que regulan entre un estado y otro, o dos personas particulares que tengan intereses jurídicos entre sí. Hemos sido el grupo 3, porque toda consulta, quedamos a la orden. Gracias. Vamos a hablar del desarrollo del derecho internacional privado en Latinoamérica o en América Latina, con énfasis en Guatemala. El derecho internacional se enfoca en tres aspectos claves: determinación de la competencia judicial internacional, identificación de la ley aplicable a las relaciones interfronterizas, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Tiene relevancia en el mundo actual, como la globalización e interconexión de personas, bienes, servicios e información. Desarrollo histórico del derecho internacional privado en América Latina. Primeros esfuerzos de codificación: Tratado de Lima en 1878, Tratado de Montevideo en 1889, Tratados de Montevideo de 1939 a 1940, Conferencias Panamericanas e Interamericanas. El papel de la OEA. La OEA fue fundada en 1948, es el principal foro político y jurídico en el continente. Las conferencias panamericanas se han realizado varias conferencias panamericanas y su aporte ha sido importante. Tal es el caso de la sexta conferencia panamericana de La Habana en 1928, en el cual se creó el Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como el Código de Bustamante. Tanto la OEA como las conferencias panamericanas han impulsado el desarrollo del derecho internacional privado en la región. La cooperación y armonización legislativa reconocen la importancia del derecho internacional privado para garantizar la seguridad jurídica de las transacciones comerciales y la protección de derechos en el mundo más globalizado. Fuentes del derecho internacional privado en Guatemala. Tenemos las disposiciones internas como la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los artículos 24 al 35 y el 37 al 44, la Ley de Nacionalidad, Ley de Migración y Extranjería, otras leyes que regulan a personas individuales y jurídicas.
tratados internacionales, Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, otros tratados sobre la recepción de pruebas, exhortos, conflictos, de leyes comerciales, etc. Principios fundamentales del derecho internacional privado en Guatemala. Mobiliam, secutur, personam, los bienes muebles se rigen por la ley del domicilio de la persona. Locus regit actum, la forma de un acto jurídico se rige por la ley del lugar de celebración. Lex fori, la competencia para resolver conflictos corresponde al juez del estado donde se presenta la demanda. Lex loci rei citae, la propiedad de un bien se rige por la ley del lugar donde se ubica físicamente. Otros principios: respeto internacional de los derechos adquiridos, territorialidad de la ley penal, autonomía de la voluntad, ley personal, reconocimiento de sentencias extranjeras. Aplicación de leyes extranjeras. Guatemala considera una obligación la aplicación de leyes extranjeras cuando procede. Condiciones: existencia de una relación jurídica que le reclame y la prueba de la ley extranjera. La prueba debe versar sobre el texto, la vigencia y el sentido de la ley extranjera. Limitaciones. La legislación guatemalteca limita la aplicación de leyes extranjeras para proteger la soberanía del Estado, sus instituciones, intereses nacionales y el orden público. Los desafíos que tiene esta ley: armonización legislativa. Persisten retos para lograr la aplicación uniforme del derecho internacional privado debido a la dispersión de normas, tecnología y comercio electrónico. Nuevos retos que requieren actualizaciones legislativas continuas, cooperación internacional, crucial para abordar los desafíos y promover el desarrollo del derecho internacional privado en la región. Solo como a manera de conclusión, compañeros, el trabajo que se realizó sobre el desarrollo del derecho internacional privado en América Latina y en Guatemala, pues es bien interesante, situación que como estudiantes de derecho pues, nos ha llamado la atención porque presenta muchos casos, especialmente como los casos que presentó el grupo número 1, en el cual pues se ve la aplicación de las leyes, en qué momento va a haber una competencia, a qué país le corresponde, qué juez lo tiene que aplicar, qué ley vamos a aplicar en ese momento. Entonces el derecho internacional privado regula todas estas situaciones y a través de eso pues Guatemala también ha sido partícipe de ese desarrollo, de esa evolución, y prueba de eso es que tenemos varios artículos en nuestras normas vigentes que regulan esas situaciones y que permiten tener esa armonización legal, esa armonización de normas que ayuda y coopera a la resolución de los conflictos que puedan surgirse entre los países, que es prácticamente el objetivo del derecho internacional privado. Así es que en nuestra parte eso es lo del grupo 4. Muchas gracias por su atención. Eric. Mi amor, se quedan ahí porque no se preguntan. Ah, no, madre. Grupo 5 me la mandaste por WhatsApp. 5, WhatsApp no mandaron. WhatsApp. A WhatsApp. Nick, a WhatsApp se lo envié. ¿Cuál otra? 247. Ajá. Del miércoles. A ver cómo nos da. Sí, no había expositores. Ya para los presentes, nosotros somos el grupo número 5 y se nos ha comentado el tema de la codificación moderna en el derecho internacional privado. Y quisiera hablarles un poco acerca de la importancia de este tema, porque se sabe que es crucial porque establece reglas claras y sistemáticas para resolver conflictos entre leyes de diferentes países, facilitando las relaciones internacionales en áreas como tratados, familia y comercio.
La codificación busca unificar criterios y evita la arbitrariedad, promoviendo seguridad jurídica en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, podemos decir que la codificación moderna en el derecho internacional privado se refiere a los esfuerzos para crear normas jurídicas escritas que regulen las relaciones privadas con elementos extranjeros. Su manifestación se dio con los tratados internacionales, convenciones, actos normativos de organizaciones internacionales. También influyeron las leyes internas, los códigos, la jurisprudencia. En Guatemala, la codificación moderna del derecho internacional privado se basa en el Código de Derecho Internacional Privado, el decreto 1775, el que todos conocemos como el Código de Bustamante. El comienzo de la codificación moderna del derecho internacional privado. En el siglo XIX, el jurisconsulto y político Pascual Stanislao Monzini señaló la necesidad de establecer reglas generales obligatorias de derecho internacional privado para todos los estados. También se tuvieron 4 etapas que también son muy importantes para conocer el origen del derecho internacional privado. Y la primera viene con el Congreso de Lima en los años de 1877 al año de 1878 y terminó con los tratados de Montevideo en el año de 1888 a 1889. En la segunda etapa se dio la primera conferencia panamericana en Washington en el año 1989. En la tercera etapa se dio la celebración de la 7ª y 8ª conferencia panamericana en los años de 1933 a 1938. Y la cuarta etapa se dio con la primera y segunda conferencia especializada en derecho internacional privado en los años de 1975 y 1979. Buenas tardes, vamos a continuar en las áreas que regula el Código de Bustamante. Ya el compañero nos mencionó la norma que establece lo que es el Código de Bustamante adoptado por Guatemala. En este caso tenemos la nacionalidad, que es una área que regula el Código de Bustamante, la condición jurídica de los extranjeros, los conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción. La siguiente, por favor. Y también tenemos otras fuentes del derecho internacional privado de Guatemala. Tenemos las leyes internas, como el Código Civil, el Código de Comercio y leyes especiales. También tratados internacionales, una cooperación judicial, reconocimiento de sentencias extranjeras. Y la costumbre internacional, que complementa las normas escritas, y la jurisprudencia son las decisiones de los tribunales guatemaltecos. Estas son las fuentes que regula lo que es el derecho internacional privado en Guatemala. También tenemos lo que son la codificación, en la siguiente diapositiva, codificación a nivel nacional. Tenemos la codificación y leyes. Esto regula aspectos como la nacionalidad, ya se le había mencionado, la condición jurídica de los extranjeros, la competencia judicial internacional, entre otros. Hay una diferencia cultural y jurídica. La diversidad de sistemas jurídicos y culturales entre los países dificulta la unificación de la norma. Y los desafíos de la codificación es la complejidad y la diversidad y la evolución constante. Y también tenemos en la siguiente diapositiva lo que es la condición a nivel codificación a nivel internacional. Los tratados y convenciones son organismos como la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas y conferencias internacionales como los de La Haya han elaborado tratados y convenios que abordan temas específicos de derecho internacional privado, como lo habían mencionado los compañeros, los matrimonios, las sucesiones y comunicaciones judiciales. También organizaciones regionales, que es el Código de Bustamante, es un ejemplo en la codificación regional porque fue adoptado por Guatemala. Le agradecemos mucho su atención y aquí estamos, hay una compañera que nos apoyaría si en caso tuvieran dudas o algún comentario, con mucho gusto les podemos ayudar. Si no hubiera... Sí, perdón, solo si alguien tiene alguna duda, algún comentario al respecto de nuestro tema.
pues yo tengo una preguntita para ustedes. ¿Alguien recuerda, con respecto a nuestras exposiciones previas, también se ha mencionado cómo y dónde surge el Código de Bustamante? ¿Cuándo? En 1928. Bien, muchas gracias, compañera, por la atención. Un aplauso de ella. Grupo 3. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, licenciado Jesús. Nosotros les vamos a hablar acerca del concepto de norma de conflicto o regla de conflicto. ¿Qué son y cómo funcionan las normas de conflicto? Las normas de conflicto dentro del derecho internacional privado son el conjunto de reglas y la normativa sobre qué legislación debe prevalecer en los casos donde intervienen elementos jurídicos de dos o más países. Como sabemos, el derecho internacional privado regula las relaciones jurídicas que se forman entre dos o más personas de diferentes estados. El derecho internacional privado en Guatemala se regula principalmente en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 46, donde establece la preeminencia del derecho internacional, estableciendo lo siguiente: se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Así también el Código Civil, el cual contiene disposiciones sobre el estado civil de las personas, la capacidad, la propiedad, los contratos, entre otros, que son relevantes para regular aquellas situaciones en donde se encuentran elementos extranjeros. También el Código de Comercio, el cual regula aspectos comerciales que pueden tener relevancia internacional. También están los tratados internacionales o convenios, ya que estos establecen reglas para resolver conflictos de leyes en áreas específicas, como lo es el comercio internacional. Asimismo, están de qué parte se compone una norma de conflicto. Esta se compone de tres: está la situación regulada, el punto de conexión y la ley aplicable. Cuando hablamos de la situación regulada, es aquel supuesto hecho que genera la necesidad de aplicar una norma de conflicto. Cuando nos referimos a la situación regulada, estamos hablando de aquella relación jurídica que involucra a personas o entidades de diferentes países y que tienen un ordenamiento jurídico en diferentes estados. Un ejemplo de esto serían los contratos internacionales, las herencias internacionales, los matrimonios, también las adopciones internacionales. También están los puntos de conexión, que es el criterio que utiliza la norma para vincular la situación regulada con un ordenamiento jurídico específico. Este se utiliza para vincular la relación jurídica con un ordenamiento jurídico específico, determinando qué ley se va a aplicar a esta situación y se decide qué ley es la que va a resolver ese conflicto. Existen diferentes puntos de conexión, como es la nacionalidad o el domicilio de la persona, el lugar en donde se celebró el contrato, el lugar de ejecución del contrato y en donde se encuentran los bienes. Asimismo está la ley aplicable, que es el ordenamiento jurídico que se determina como competente para regular el fondo del asunto. Acá nos referimos a qué ley se va a aplicar para resolver esa situación. Y la ley aplicable se habla de una ley sustantiva que se utiliza para resolver este conflicto. Esta puede ser una ley nacional, un tratado o un convenio internacional. Y mi compañera acá les va a hablar un poco del tema. Muchas gracias, Lorena. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. El tema del conflicto para ustedes es un tema, es una palabra que nosotros como futuros abogados, primero Dios, en algún tiempo no muy lejano va a ser así, nos va a tocar a nosotros que resolverlos, los que sean conflictos internos, ¿verdad ustedes? En el ramo civil, en el ramo penal, en el ramo notarial, ¿verdad ustedes? Dependiendo qué rama vayamos como que a profundizar nosotros como futuros profesionales, ¿verdad? Sin embargo, también el conflicto no existe únicamente de manera interna, ¿verdad ustedes? Sino que también hay conflictos donde pues hay personas de dos
¿verdad? Nacionalidades, por así decirlo, y ahí es donde nos va a apoyar mucho esta parte para ustedes del derecho internacional privado. Pero, ¿cómo se relaciona el derecho internacional privado con nuestro derecho, con el derecho guatemalteco para ustedes? Y al momento de referirnos a estos conflictos que puedan haber y cómo relacionarlo con nuestro derecho guatemalteco, son normas de conflicto dentro del ámbito del derecho internacional privado guatemalteco. Entendemos que es una herramienta que guía al juez para ustedes a poder ver qué norma, como el tanto hecho hincapié en esa parte, qué norma vamos a ir a revisar, qué ley nos va a poder regular para poder resolver ese conflicto que podamos tener. Y una de las leyes más importantes también en este ámbito es la ley del organismo judicial. Esta es una fuente primaria y explícita de las normas de conflicto, específicamente los artículos del 24 al 35 nos da las reglas que pues, el juez puede interpretar para ver en dónde puede resolver o bajo qué ley se va a de alguna manera pues, poder apoyar para poder resolver este conflicto de intereses que pueda existir. ¿En qué casos pues, concretos se utilizan estas normas? Pues está el tema de las sucesiones internacionales. Esto aplica pues, cuando una persona de ustedes fallece y tiene ciertos inmuebles o ciertos bienes, ¿verdad? en determinado lugar. La ley del organismo judicial, en la parte de las normas del derecho internacional privado, que es a partir del artículo 24, para poder tomar, digamos, como base, para poder resolver algún tema que haya de sucesión, pues podemos irnos al artículo 27, que es situación de los bienes, la lex rex tae, donde dice que los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Entonces aquí ya podemos ver, ¿verdad?, donde el juez pues, puede de alguna manera poder apoyarse para poder resolver de acuerdo pues, al lugar donde esté el bien pues, que la persona pueda tener. También hay otro tipo de conflictos de ustedes que puede ser entre partes, contratos entre partes de diferentes países, cuando dos personas o empresas de diferentes países celebran un contrato. Acá podemos irnos al artículo 29, siempre de la ley del organismo judicial, donde nos habla de la forma de validez de los actos, la lex nosi celebrationis, donde nos dice que las formalidades de los negocios jurídicos se regulan por el lugar de su celebración. Entonces ahí también ya nos da otra idea a ustedes a dónde el juez puede irse para poder resolver algún tipo de alguna situación que pueda existir por algún tema de algún contrato o algún negocio jurídico que pueda realizarse entre dos personas de diferentes países, ¿verdad? Y también está el tema de los matrimonios mixtos o divorcios con elementos extranjeros. En estos casos las normas sirven para decidir qué ley regula el matrimonio o el proceso de divorcio. Y acá pues nos puede ayudar mucho el artículo 24 de la ley del organismo judicial, donde nos habla del estatuto personal, donde el estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Y también pues la comparación con otras legislaciones, cada país tiene sus propias reglas con estos casos, pero en general todos consideran factores similares, ¿no? Ustedes todas las leyes pues van a buscar siempre proteger el tema de los ciudadanos al país que pertenecen, ¿verdad? Y aquí nos podemos apoyar un poco en el artículo 35 de la LOC, que es el derecho al extranjero, donde dicen los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando procedan las leyes de otros estados también para poder resolver y poder dar apoyo pues, también a esa parte de los extranjeros, ¿verdad? Y obviamente pues como otros compañeros en otro grupo que mencionaron el Código de Bustamante de ustedes, que pues fue creado en 1928, firmado en La Habana, que tiene como objetivo unificar las normas del derecho internacional privado en los países latinoamericanos pues, que se aliaron a este código, ahora ustedes, o este convenio, y en Guatemala su aplicación es supletoria y subordinada a la legislación interna, la cual limita su efectividad práctica. Entonces, esperamos pues, que hayan pues, tenido alguna idea también de esta parte, ¿verdad? Y cualquier duda, pues, a la hora.
El grupo 7 está listo. Pasemos. Todavía va a pasar otro grupo. Me mandaron una. Simón. Muy buenas noches, licenciado, profesores, compañeros. Nuestra exposición versa sobre los elementos de las reglas de conflicto con respecto al derecho internacional privado. Nos compete. Y pues vamos a tocar en este tema tres elementos esenciales o importantes de estas reglas de conflicto, que son el supuesto de hecho, el punto de conexión y las consecuencias jurídicas en estas. Entonces, un breve análisis, la definición de estas reglas de conflicto está el supuesto de hecho, pues que me corresponde a mí dar la definición, y las compañeras que van a hablar del punto de conexión y de las consecuencias jurídicas. Entonces, las reglas de conflicto de una forma práctica son las normas del derecho internacional privado que rigen la materia. Son normas de asociación que constituyen un pilar bien importante en las resoluciones de controversias en el derecho internacional de los negocios mercantiles internacionales. Su principal función es determinar que la ley de estos se verifique cuál sea el más aplicable, que pueda regir esta situación específicamente. Estas reglas no resuelven directamente un fondo de litigio, sino que actúan como una norma que regula. En este caso, como cada país tiene una normativa, una ley que rige el derecho privado, en nuestro país pues lo es en el caso del Código Civil, ¿verdad? Es buena parte del derecho privado. Es como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, en conclusión, las reglas de conflicto pues no buscan en sí resolver el litigio directamente, sino que actúan como una guía, una brújula que orienta hacia la ley más competente. Estas reglas de conflicto son similares al derecho comparado, aplicando la norma que más convenga a ambas partes, ya que su función es vital, y al promover esto, pues le da certeza y seguridad jurídica a los interesados. Entonces, sí, en esto consiste estas normas de derecho internacional privado. Su función, entonces, principal, habíamos comentado, que es determinar que la ley que se aplica a la situación que está en controversia, y no resuelve el conflicto como sí, sino que busca indicar el sistema legal competente para resolver. También parte de la naturaleza y funciones de las reglas de conflicto tenemos que es de carácter indirecto y formal, ya que no señalan directamente derechos o obligaciones, sino que indica el ordenamiento jurídico competente a seguir. Y sus funciones, su objetivo es señalar qué ordenamiento jurídico entre dos o más le dará la solución al conflicto mediante el método conflictual, búsqueda de armonía jurídica internacional, brindando seguridad jurídica, y su función primordial es solucionar conflictos brindando equidad, justicia y dentro de los reconocimientos del sistema jurídico. Le doy la palabra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Les voy a exponer sobre los puntos de conexión. La estructura típica de una regla de conflicto se compone de tres elementos principales. El número 1 sería el supuesto del hecho, que describe la relación jurídica internacional. Número 2, puntos de conexión, que vincula su relación con un ordenamiento jurídico específico. Número 3, consecuencia jurídica, que determina que la herencia aplicará a la relación. Ese
supuesto de derecho a un ordenamiento jurídico. Es el elemento que específicamente permite de la norma de un conflicto focalizar, remitir y enviar a un determinado sistema jurídico estatal con el fin de encontrar una solución material. En esto pues podemos encontrar una clasificación de la doctrina española, en las cuales podemos encontrar la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que conecta a una persona con un estado mediante su ciudadanía. También podemos encontrar un domicilio o residencia habitual. El domicilio es el lugar donde la persona reside con intención estable. La residencia habitual enfatiza la presencia real y prolongada. Lugar de situación de los bienes. En asuntos de propiedad o derechos reales sobre los bienes muebles o inmuebles, rige la ley del lugar donde se encuentra el bien. De último, tenemos lugar de ejecución del contrato. Se refiere a la ley del país donde debe cumplirse una obligación contractual. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es uno de los elementos esenciales de las reglas del derecho internacional privado. Esta es una situación jurídica concreta, ya que contiene un elemento extranjero, es decir, un vínculo con más de un país. Este elemento convierte un caso común, por ejemplo, un contrato, en un caso internacional. En Guatemala, esta figura es clave debido al aumento de migración, comercio exterior, matrimonios y otros vínculos internacionales. Sin embargo, no contamos con una legislación unificada, lo que complica su aplicación. Un supuesto de hecho, por ejemplo, cuando una de las partes tiene nacionalidad extranjera. 2. Cuando una de las partes vive fuera del país o sus bienes están ubicados en el extranjero. Cuando el contrato se celebra o ejecuta en otro país y cuando existen sentencias emitidas por tribunales extranjeros. Este supuesto activa las normativas del conflicto, pero no resuelve ningún problema directamente, pero determina qué ley y qué tribunal son los competentes. Siguiente. En conclusión, las reglas del conflicto son dos. Número 1, el supuesto de conexión. Este es el elemento el cual vincula la relación jurídica con un determinado sistema legal, y el supuesto de hecho, que describe la situación jurídica que plantea un conflicto. El supuesto de hecho es la piedra angular del derecho internacional privado, ya que es el factor que determina la necesidad de aplicar normas, conflictos y establecer la jurisdicción internacional y recurrir de cooperación jurídica entre los estados. Muchas gracias, compañeros. La de arriba, la de abajo, las dos. Bueno, entonces ya pasaron los 7 grupos. El miércoles van a pasar el resto de grupos. Les quiero felicitar. La verdad, las presentaciones han estado muy buenas, profesionales, porque si ustedes ya son del último año, yo espero eso, que ustedes, sus presentaciones ya reflejen todo el conocimiento que ustedes ya deben de tener en esta etapa de su carrera. Entonces, les voy a dar por finalizada la clase. Igual, el día lunes voy a dar un repaso de esto. También ya había subido un videito de los antecedentes, no sé si ya lo vieron o no, pero es de lo que estamos exponiendo el día de hoy. Entonces, pasen feliz noche.